Pues seguimos hablando de la pandemia y posiblemente lo sigamos haciendo durante un tiempo todavía, sobre todo ahora en esta tercera ola con esta variante Delta Plus, estas nuevas variantes que están surgiendo de este virus, y lo hacemos hoy con Jonathan Torres, que es socio director de Be Good, Atelier de Reputación y Story Doing, además de columnista de Expansión.mx y un periodista que ha estado siguiendo muy de cerca todo el desenvolvimiento de la pandemia desde hace ya más de un año. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Explícanos por qué es tan diferente esta tercera ola de otras olas que hemos vivido a lo largo de este año. Yo creo por varias razones, varias desafortunadas razones. Una porque, bueno, ya es tal el tiempo que llevamos en confinamiento que ya hay muchas personas que ya pues están cansadas de estar en el confinamiento y están incluso pues tocando, acariciando el peligro, lo digo así. Prefieren estar ya tratando de buscar nuevas maneras para regresar a lo que para ellos se considera la normalidad. Y bueno, eso de alguna otra forma nos ha llevado a tener a muchas personas en la calle, ¿no? No quiero dejar de decir que, bueno, evidentemente el modelo económico de nuestro país pues obliga a muchos otros a salir porque tienen que salir. Pero regreso con los primeros porque finalmente parecería que para muchos ya el COVID-19 se está normalizando y esa normalización los está llevando prácticamente a asistir a plazas comerciales, estar en lugares con gente, estar en restaurantes, etcétera. Entonces creo que sí estamos encontrando un proceso de normalización en algunos sectores de la población que prácticamente ya están enfrentándose de alguna otra forma y de manera mucho más frecuente a COVID-19. Y el semáforo epidemiológico, que antes era como una guía para saber aquello que se podía, no se podía hacer, ¿no? Uno más o menos se guiaba por eso. Ahora ni siquiera se están poniendo de acuerdo entre la Secretaría de Salud y, digamos, la Ciudad de México. Incluso ya ha perdido casi toda la credibilidad que tenía este sistema de medición del riesgo. Entonces la gente creo que ya no sabe a qué atenerse. Estamos en semáforo rojo o estamos en semáforo naranja o en algún color o algún matiz entre estos dos colores. Sin embargo, ya no sabemos qué implica estar en semáforo naranja o en semáforo rojo, qué podemos y qué no podemos hacer. Sí, el semáforo, en mi opinión, ya se ha convertido en un relator de la pandemia, nada más. Porque en efecto, ya nadie vamos, los criterios ya han sido superados. La comunidad científica incluso dice que esta semaforización, pues en realidad hoy día debería de estar considerando, por ejemplo, el viaje de las variantes por todo el país. ¿Dónde está delta? ¿Dónde está alfa? ¿Dónde está gamma? ¿Dónde está su principal diseminación? Para que a partir de esto puedan las autoridades y la sociedad, por supuesto, tener las medidas de contención para tratar de parar la transmisión. Y te diría algo más, algunos, incluso científicos con quienes he tenido la oportunidad de platicar, dicen que, bueno, en efecto, un semáforo rojo, un semáforo verde en México, un semáforo verde en México, sería un semáforo rojo en cualquier otro país. Entonces esto te habla mucho de ya tener un criterio de semaforización pues rebasado, y en donde en efecto ya los grados de interlocución y de comunicación entre las autoridades, el sector privado, la sociedad en general, pues no se está dando. Generalmente, Eladio, en momentos de emergencia sanitaria, que han sido pocos, afortunadamente, tiene lugar y se presenta lo que seguramente recuerdas tú cuando arrancó esta pandemia, que era el establecimiento del Consejo General de Salubridad, que este consejo para fines prácticos no es otra cosa que el encuentro en donde están autoridades, hay una representación empresarial pequeña, ciertamente, pero está sobre todo la comunidad científica, la comunidad médica. Yo creo que se ha reunido una o dos veces.
Entonces, esto también nos habla de que tenemos un ente que está en el papel, pero que en la práctica y que debería de estar ejecutándose y lanzando mensajes claros hacia todos, no está ocurriendo, no se está dando. Entonces, hoy, desafortunadamente, la estrategia contra la pandemia, pues está en la cabeza de una o dos personas quizá. Y esa estrategia también pues, tiene mucho que ver con la vacunación, pues creemos que se está inmunizando a la población y que eso nos permite cierta libertad de movimiento. Pero ¿qué tal vamos? ¿Qué tal vamos en tema de vacunación? ¿Es suficiente como para sentirnos ya libres de casi regresar a una vida normal, a una vida sin COVID? Desafortunadamente no. Desafortunadamente vamos a llegar hasta en tanto no alcancemos lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, no vamos a poder estar relativamente tranquilos. Pero yo te diría que en salud pública, por ejemplo, el efecto de una medida de vacunación depende de dos cosas: la eficacia de las vacunas y la cobertura. Hoy tenemos, tú dabas cuenta un poco del recuento de lo que ha estado ocurriendo con la pandemia en cuanto a los semáforos rojos, etcétera, pero hoy tenemos millones de vacunas guardadas en el refrigerador, muchísimas, con eficacias diversas con eficacias diversas cada una de ellas, ¿no? Nos hablan de AstraZeneca, de Pfizer, de todas, de las chinas, de las rusas, con diferentes porcentajes de eficacia. Y tenemos una variante, en este caso Delta, que ya está mutando a otras subvariantes Delta, que está lejos de rendirse. Entonces estamos desafortunadamente en el peor de los mundos, ¿no? Sin dejar a un lado lo que tú decías al principio, esta normalización, o lo que yo decía y que abríamos esta conversación, esta normalización de las personas hacia COVID-19, que pues prácticamente tenemos todos los ingredientes, absolutamente todos, para que esta tercera ola continúe con altas y con bajas, pero seguirá, y que consecuentemente pues la pandemia nos acompañará pues un buen rato. Mi pregunta es, si nos acompañará mucho tiempo más, ¿cómo vamos a cerrar el año? ¿Qué va a pasar con las tasas de crecimiento de nuestro país, que están atadas de alguna otra forma también al avance de la vacunación misma? Y uno de los grandes problemas, y que además no solo lo vemos aquí en México, sino que pasa también en países, en todos los países y en economías mucho más grandes y en países más desarrollados, digamos, y a lo mejor que han tenido un mejor acceso a la información, es el tema de la gente que no quiere vacunarse, de la gente antivacunas, de los negacionistas casi de esta pandemia y del COVID. Pues algunos países como Francia están tomando medidas bastante importantes para restringir el acceso de esas personas que no se quieran vacunar a algunos establecimientos públicos y, bueno, a cierta movilidad, digamos, con respecto a aquellos que sí están vacunados. Y lo mismo estamos viendo, ¿no?, en otros países, pero esto es algo que divide mucho las opiniones. ¿Se deben tomar este tipo de medidas? Es algo que podría pasar en México, decir, ok, muy bien, tú estás vacunado, puedes hacer todo esto, tú no estás vacunado, esto y esto es lo que no puedes hacer. Pues mira, haces una pregunta demasiado incómoda, sobre todo en una sociedad y en una cultura y en una conciencia política que vela a costa de lo que sea el adiós a las libertades, ¿no? Y bueno, esa es como que la gran narrativa que siempre tenemos en una sociedad como la mexicana. Eh, Sumando a los comentarios que haces tú, yo parto de un principio. Eh, Estamos frente a un problema de salud pública. Y si estamos frente a un problema de salud pública, todos estamos sujetos a resolverlo, absolutamente todos. De tal forma que sí, ya estoy dando mi respuesta. Me parece que en efecto tenemos que tener una política que obligue a las personas a la vacunación misma.
¿Por qué? Porque las personas no vacunadas se van a convertir en una amenaza ante un problema de salud pública. Entonces, ese es un primer punto que digo. Por otro lado, también creo que recuerdo muy bien cuando arrancó la pandemia, vinieron muchos estudios de diversos think tanks que hablaban sobre lo que venía en materia de grandes tendencias para el mundo. Y algunos hablaban de que la globalización iba a tener un proceso transformador, que el capitalismo que se iba a repensar, pero también que venía una intensidad, una intensificación en las medidas de vigilancia hacia las sociedades, lo que implicaba consecuentemente un cierto grado de límites a las libertades mismas. Eso se decía en muchos estudios internacionales. Yo en ese punto no creo que sea necesario que hagamos una cosa de esta naturaleza, pero sí definitivamente sí creo que debe de haber un poco más de conciencia por parte de las personas sobre esta tercera ola. No podemos culpar, me parece, a las autoridades de esta tercera ola. Vamos, tienen un grado de responsabilidad, por supuesto, por ser los responsables de trazar la estrategia para frenar esta pandemia, pero no son los únicos. Creo que esta es una responsabilidad compartida. Las variantes y esta tercera ola no podemos nosotros achacársela y culpar a la biología del virus. Definitivamente que no, sino más bien a nuestro propio comportamiento. Entonces, me parece que sí debemos de tener medidas. Yo tengo una frase, Layo, que digo que es la siguiente: el semáforo rojo empieza en casa. Incluso fue parte de un artículo que publiqué en Expansión hace ya unos meses, y sí estoy convencido de eso. El semáforo rojo empieza en nuestra propia casa, más allá de las medidas que la autoridad nos pretenda imponer. Creo que aquí nosotros tenemos un grado de participación y de responsabilidad del tamaño que han tomado las olas. Y esta particularmente me parece que el tamaño que tendrá, si es muy alto, pues creo que habremos que revisar y repartirnos culpas la sociedad misma. Pues sí, como dices, esto es una responsabilidad compartida y todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El semáforo rojo comienza en casa, como muy bien decías. Muchísimas gracias, Jonathan Torres, y a ustedes los veo después de una pausa.